Buen día, queridos hermanos. Pues es domingo ya, 12 de marzo, en el que estamos iniciando la tercera semana de Cuaresma. Llegamos prácticamente a la mitad, vamos avanzando. Ojalá que tú y yo estemos avanzando no solamente cronológicamente en la Cuaresma, sino que también nuestro interior esté avanzando en ese proceso de conversión hacia el Señor. Hoy vamos a seguir meditando ahora el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. Y este pasaje pues es parte de historia. La historia de la salvación de Dios es parte de la historia de nuestra salvación. El pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud del Egipto, pues tiene que pasar por una gran prueba, porque tiene que pasar 40 años en el desierto. Y durante el desierto, pues obviamente llegan momentos de mucha sed. Ahí en el desierto no hay agua. Cuando tenían hambre, el Señor les mandó el maná. Y cada que había una situación dura, el pueblo renegaba de Dios. El pueblo le reclamaba. Y le dice a Moisés, nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Estábamos mejor allá. Allá teníamos para comer, cebollita, allá teníamos al menos comida. Ahorita tenemos sed y tú nos trajiste para morirnos de sed. Entonces Moisés clama a Dios. Moisés ama lo que tenemos que hacer cuando pasamos. En lugar de quejarnos, debemos de clamar. El pueblo reclama. Moisés clama. Clama a Dios y le dice, ¿qué puedo hacer, Señor, con este pueblo? Solo falta que me apedreen. El Señor siempre escucha. Y fíjense algo hermoso, hoy Dios, como en otras veces les echa en cara su falta de fe, hoy no, hoy simplemente le da a Moisés la respuesta para el pueblo. Ve y con la caña toca la piedra y con tu callado y de ahí saldrá agua para que beban. Y entonces el pueblo bebe del agua que Dios les da. Esa es la historia de nosotros. Nosotros, así como ellos se preguntaban en el momento duro, ¿está o no está Dios con nosotros? Así nosotros cuando pasamos una situación difícil en nuestra vida, nos preguntamos, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Y la respuesta es sí está. Él está siempre a tu lado. En las buenas para estar contigo en tu éxito, pero sobre todo en las malas, para darte consuelo si sufres, para darte fuerza si la necesitas, para levantarte si estás caído. Dios no te abandona. Y pues bueno, en la segunda lectura, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2 y del 5 al 8, es también hermoso porque, en primer lugar, aquí están presentes las virtudes teologales. Fíjense, dice, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios. O sea, por un lado, habla de la fe en la que hemos sido ya justificados. Y luego dice, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones. Se fijan, ahí están las tres. La fe es la que nos ha liberado, la esperanza que nunca nos defrauda y el amor que Dios puso en nuestros corazones. Este pasaje, esta frase, este versículo lo tenemos que tener siempre bien presente, porque yo creo que ahí está la clave de nuestra salvación. Nosotros decimos que el bautismo nos quita el pecado original, y es cierto, pero no es lo único que hace. En esta carta a los Romanos, yo te diría que te aprendas ese pasaje. Así como hay pasajes que son tan importantes que tienes que aprendértelos de memoria. Juan 3:16, una vez te lo dije y espero que te lo hayas aprendido de memoria. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida en abundancia. Ese pasaje lo tienes que tener bien presente. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Esos pasajes te tienen que llenar. Y el de hoy, Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo de 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces en el bautismo no solamente se te borran los pecados, recibes el Espíritu Santo, que ese es tu guía, que esa es tu fuerza, y ese es el que te va a ayudar a vencer todos los pecados, a vencer todas las tentaciones, a vencer todo el sufrimiento. Por eso este pasaje es tan importante, porque tienes que recordar siempre que así como el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, así te dice, el Espíritu Santo estará en tu corazón y te dará ese amor con el que podrás enfrentar
todos los casos. Dice algo bien importante, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecados en el tiempo señalado. O sea, cuando todavía no teníamos fuerzas, pero ahora ya tienes fuerzas. Ahora ya tienes el Espíritu Santo. Y la prueba más grande que Dios nos ama, dice al final de esta lectura, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Como decía mi abuelita, ¿quieres más o te guiso un huevo? O sea, ¿qué más quieres para saber que la fe en Dios nunca debe de flaquear, que la esperanza en Cristo debe estar siempre presente, porque el amor de Dios lo tienes a tu disponibilidad en tu corazón? Hoy empezamos a ver evangelio diferente, evangelista diferente. Estamos en el ciclo A y estamos meditando a Mateo, pero hoy la liturgia nos presenta muy sabiamente el pasaje de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. ¿Se fijan? Es casi todo este capítulo, porque nos presenta también otro pasaje que es importante que lo meditamos continuamente, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Nosotros, la única manera que realmente cambies, estando tú sentado todos los domingos en la misa, estando tú sentado, incluso si fueras todos los días, nada más a ir a ocupar un lugar y a salir como si nada, pues no te va a servir. Tienes que tener un verdadero encuentro con Jesús. Tienes que no basta con tener un conocimiento de Dios para cambiar. Tienes que tener una experiencia de Dios para cambiar. Y hay muchas pruebas en el Evangelio. Mateo se convirtió en evangelista cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Zaqueo tuvo una transformación completa cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y la mujer samaritana, como vemos hoy, tuvo ese cambio totalmente en su vida. Era una mujer que cuando Jesús le dice, ve a buscar a tu marido, dice, no tengo. Y Jesús le dice, tienes razón, porque has tenido 7 y el que tienes ahorita no es tu marido. O sea, la mujer que va al pozo de Siquem a sacar agua y Jesús está ahí. Y fíjense, es importante que dice, en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, Jesús venía porque caminaban grandes tramos, se sentó sin más en el brocal del pozo. Y luego dice, era cerca del mediodía. Imagínate, la caminata por el sol de mediodía, Jesús estaba cansado y obviamente tenía sed. En ese momento llega la mujer samaritana. No es un encuentro fortuito. Jesús ya sabía con quién se iba a encontrar ahí. Y entonces, cuando ve Jesús a la mujer samaritana sacando agua, le dice, dame de beber. La mujer se sorprende porque dice, yo soy samaritana, tú eres judío. Ustedes no nos hablan. ¿Por qué tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Qué hermosas palabras de Jesús. Él es el único que tiene agua. Nosotros, tú puedes tener sed de éxito, tener sed de poder y nunca se te va a saciar porque vas a estar queriendo cada vez más y más y más y más. En cambio, cuando bebes del amor, del agua que Dios te da, no volverás a tener sed de otras cosas. No vas a necesitar otras cosas. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Entonces, por eso la mujer, pues obviamente sorprendida, le dice, pues si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme tu agua a mí? Pero Jesús le dice, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo te daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Ya lo dijimos en la segunda lectura, es el amor de Dios, es el Espíritu Santo, es el que está saciando tu sed de Dios. Y aquí también algo muy hermoso, recuerda que en la cruz Jesús dice, tengo sed, así como hoy también dijo, tengo sed. O sea, qué interesante que en la primera lectura es el ser humano el que tiene sed en el desierto, y es Dios el que satisface la sed a través de Moisés. Y aquí en el Evangelio es Dios el que tiene sed de ti. Dios tiene sed de que tú te conviertas. Dios tiene sed de que tú purifiques tu corazón.
Dios tiene sed de justicia, de amor, de paz, de concordia, pero no para Él, sino para ti, para que tú lo... Fíjese qué interesante, Dios tiene sed para saciar la sed que tú tienes. Todos tenemos necesidad de paz, todos tenemos necesidad de consuelo, todos tenemos sed de tranquilidad. Y el Señor tiene sed para saciar la sed que tú tienes. Por eso la mujer le dice, dame de esa agua para yo beber y no volver a tener sed. Por eso, y aquí es lo que les decía al principio, Jesús le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve. Y la mujer dice, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. O sea, le hace ver que la vida que ha llevado no está bien. Le hace ver, por eso cuando ella se va y le dice, y va a contar, porque esto es algo hermoso, fíjense, después del diálogo con Jesús, después de lo que tiene, y es un diálogo profundo, porque la mujer le dice, dice nuestros profetas, nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe dar culto es en Jerusalén, es en el templo, pero Jesús le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos a lo que conocemos. Por eso la salvación viene de los judíos. Dice, pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es como el Padre quiere que se le dé culto. O sea, ya no, el Padre no se conforma con el culto que le des en el templo. El Padre lo que quiere es que le des culto en tu vida, en espíritu y en verdad, que en tu relación con los demás, ahí se vea tu amor a Dios. No en que vienes a cumplir con la liturgia, no en que te levantas en la misa cuando hay que levantarte, que te arrodillas cuando hay que arrodillarte, que lloras de emoción porque el Padre habló bien bonito. Ese no es el culto que Dios quiere. Fíjate qué profundo es el diálogo. Ya no importa tanto el lugar, que claro, con esto no quiero que me esté contradiciendo porque otras veces les he dicho, cuando la gente dice, no, yo no necesito ir al templo porque acá en mi casa también está Dios. Sí, pero también tenemos la obligación de ir al templo los domingos porque el Señor cumplía con sus obligaciones religiosas y nosotros también tenemos que cumplir. Pero lo más importante es cumplir, darle adoración y gloria en espíritu y en verdad, en nuestra vida diaria. Y entonces la mujer es muy... cuando la mujer le dice, ya sé que va a venir el Mesías, cuando venga Él nos dará la razón de todo. Y Jesús le hace con ella lo que no hizo con nadie. Siempre que lo querían decir que Él era el Mesías, se escapaba porque no quería. En cambio, hasta la mujer le dice, soy yo el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Eso te lo dice también hoy a ti y a mí. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Déjate transformar. Haz lo que esta mujer. Porque aquí el evangelista intercala todo este diálogo con la mujer y luego hace una pausa aquí donde llegan los discípulos también, que ahorita lo veremos, y hacen otro diálogo con él. Pero lo importante es decir que la mujer samaritana, cuando termina de hablar con él, con Dios, con Jesús, lo que hace es deja el cántaro en su lugar y se va a su tierra a contarle a la gente lo que ha pasado. O sea, qué hermoso, porque eso es lo que lo que tenemos que hacer nosotros, dejar atrás nuestro pecado, dejar atrás nuestra vida anterior y empezar una vida nueva, a dar testimonio a nuestros hermanos de que ahora, después de este encuentro con Cristo, somos personas diferentes. Y fíjense cómo el testimonio de nosotros, por eso dicen que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El testimonio de la mujer samaritana hizo también que muchos ciudadanos o compañeros suyos creyeran por el testimonio de ella. Me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? O sea, y los demás pues van a buscar a Jesús y hablaron con él, le rogaron que se quedara con ellos y Jesús se quedó 2 días. Y en esos días les habló del Evangelio, les habló, aquí no lo dice, pero seguramente les habló de ese mensaje de amor tan hermoso que tiene para nosotros. Porque dice, muchos creyeron en él al oír su palabra y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado,
Pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es de veras, que Él es el Salvador del mundo. Qué importante es, qué bueno que tú por mis palabras creas lo que te estoy diciendo, pero ahora ve, acércate a misa, acércate al Señor, ten ese encuentro profundo con Él y entonces dirás, ahora creo porque lo he comprobado en mi vida, todo lo que el Señor ha hecho conmigo y no solamente por lo que he escuchado de los sacerdotes o de los diáconos en sus predicaciones. Qué importante es eso. Claro, el Señor es exigente. Perdónenme, ya van 15 minutos, pero no quiero dejar de hablar ahora del diálogo intermedio que hay. Entre el diálogo de la mujer con la mujer samaritana está el diálogo con sus discípulos, porque cuando llegan y le dicen, le llevan comida al maestro y le dicen come, él le dice, tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos pues dicen, seguramente alguien ya le trajo de comer. Pero Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Tu alimento y mi alimento debe ser escuchar la voluntad de Dios y poner en final la obra que Dios espera de ti. Dios te ha dado el Espíritu Santo en tu corazón. Dios está contigo constantemente y tiene una misión y un plan para ti. Y por eso tú tienes que poner por obra lo que Dios quiere de ti. El enemigo, como lo he dicho, te llama por tu pecado porque quiere que ahora que te has desviado, quiere que ahí te mantengas. Y por eso él te llama defraudador y él te llama infiel, él te llama... El diablo prefiere llamarte por tu pecado para que no te olvides y ahí te quedes. Pero Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre porque sabe que tienes en tu corazón la semilla del bien y lo que necesitas es alimentarla, regarla y hacerla que dé fruto y entonces llegar a buena obra y puedas decir, mi alimento es cumplir la voluntad de Dios y llegar a final de término, la obra que Él espera de mí. Porque la voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú des mucho fruto. La voluntad de Dios es que tú seas exitoso, pero siempre de la mano del Señor. La rama que se separa del tronco deja de dar fruto. Si tú te separas de Dios, los frutos que vas a dar se van a podrir en esta tierra, porque no serán frutos que te lleven a la vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Dios te ama, tiene un plan para ti, para que tengas vida en abundancia. Todo está en que tú te decidas. Que tengas un día lleno del amor de Dios.